Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Noveno webinar gratuito que estamos haciendo para esta serie formativa en el que vamos a indagar sobre la capitalización realizada, una métrica vital que, como veréis, va a ser muy similar a las ondas Hubble, a ese suministro inactivo, pero con ciertos matices que creemos que os van a gustar y van a aportar bastante a vuestra formación on-chain. Vamos a comenzar, ya os digo, soy Jesús Colomel Aguilera, también está por aquí Alex Tuset, CEO de Nodechar, somos los dos responsables de la formación aquí en Nodechar. Podéis preguntarnos lo que queréis por el Discord, por redes sociales. Os invitamos a que nos conozcáis para que podáis evolucionar, ¿vale? Todo esto ya lo sabéis porque es el, repito, noveno webinar, ¿vale? Os recomendamos que para llegar a esos objetivos, para llegar a entender el mundo on-chain de forma eficiente, deberéis ver los primeros 8, ¿vale? Ya que lo hemos hecho escalonado conforme a la dificultad. Al principio un poquito más sencillo, fuimos complicándolo, fuimos hablando de los protagonistas, de los ciclos, de todas esas fases y nos hemos metido de lleno a explicar el tema de las métricas un poquito más complicadas, ¿vale? Pero bueno, siempre nos gusta señalar que los objetivos, y si os quedáis y veis al completo este webinar, vais a aprender las nociones básicas del análisis on-chain, vais a conocer esas bases del mundo, vais a cambiar la forma de pensar que tenéis a la hora de invertir en Bitcoin, ya que gracias al análisis on-chain vais a conocer exactamente la fase del ciclo en la que estamos y vais a terminar invirtiendo de una forma más eficiente, ya que habrá mucha más información en la ecuación, ¿vale? También os vamos a ayudar a que conozcáis ese potencial del mundo on-chain para crear esa narrativa de mercado, ¿vale? Para crear perspectivas a medio, a largo plazo en función del comportamiento de los protagonistas y del sentimiento de mercado de Bitcoin. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es la capitalización realizada, ¿vale? Es simplemente un estudio, una valoración que se le hace al mercado en función de el precio de transición, el precio de compra, de venta, el precio al que se mueven las monedas por última vez, ¿vale? En detrimento de la capitalización de mercado normal y corriente, que todos la conocemos, que viene a reflejar el precio de cotización actual. La capitalización realizada nos indica una valoración de mercado que cada Bitcoin, ¿vale?, se va a multiplicar por el precio de su última transacción. Es decir, un Bitcoin que, por ejemplo, se haya movido por última vez hace 5 años, será valorado al precio de hace 5 años, ¿vale? En este caso, la capitalización de mercado va a mostrar toda la masa de Bitcoin actual por la cotización actual. Entonces, esta simplemente es una medida pues un poquito más precisa que nos va a aportar mucha información sobre los Bitcoin en movimiento actuales, en detrimento del poquito peso que van a tener todos los Bitcoin que posiblemente se hayan perdido hace decenas no, pero 15 años, 12 años, 10 años, 7 años, y también va a tener mucho menos peso los Bitcoin antiguos, ¿vale? La capitalización realizada va a tener esta visibilidad, es muy sencillo, ¿vale? Como veis, obviamente una correlación con el precio y esa capitalización de mercado totalmente positiva, pero vamos a intentar complicarlo y añadirle cortes, como ya sabéis, ¿vale? Cortes de rentabilidad, de tamaño. Vamos a estudiar muchos tipos de inversores, vamos a entender esa interpretación que nos está diciendo en cada momento y sobre todo os vamos a explicar cómo leerla, ¿vale? Quiero que os quedéis con esa idea de que la capitalización realizada va a ofrecer ese valor agregado a todos los Bitcoin en función de su último precio transferido, ¿vale? Es un poquito complicado de entender, pero al final vamos a obtener una visión muchísimo más certera sobre la valoración de la red, ¿vale? En función, repito, de cada Bitcoin se va a valorar a su último movimiento, por lo que va a tener mucho más protagonismo los Bitcoin, por ejemplo, de nueva creación en detrimento, como digo, los de antigua creación, porque si lo pensáis, al final el gráfico se ha movido de forma casi vertical y los Bitcoin antiguos pues están valorados a un precio inferior, casi irrisorio para esta métrica, ¿vale? Que yo creo que así va a ir teniendo más forma, os va a ir sonando quizá de haberlo visto en redes sociales, de haberlo visto en algún análisis nuestro.
fijaros que aquí tenemos las ondas de capitalización realizada, ¿vale? Y vamos a medir el porcentaje. Tenemos el 100% del mercado y el 0% en el eje izquierdo del indicador. Fijaros que ya hemos metido las ondas de que temporales, ¿vale? Vamos a estudiar cada inversor en mercado, cada Bitcoin en circulación en función de el momento de adquisición, el momento de última transmisión, el momento, por ejemplo, en el que se compraron y se acumularon y se están holdeando, ¿vale? Ese suministro en activo digamos que es el sinónimo de estudiar toda esa capitalización realizada en un momento dado y con este tipo de colores, de más cálidos a más fríos. Y fijaros cómo lo veremos a lo largo de la sesión. Fijaros, los colores más cálidos hacen referencia a los Bitcoin de nueva creación, los Bitcoin o los inversores que están entrando recientemente al mercado y que tienen menos de 24 horas, de una semana, entre una semana y un mes. Entran justo, si estáis viendo el cursor, cuando el precio está casi llegando a un all-time high, casi llegando a un techo de mercado, en fases de FOMO. Es ahí donde la masa entra, digamos, sin remedio, totalmente eufóricos por ese FOMO a mercado, en detrimento de los suelos de mercado, que si os fijáis en las bandas, en las ondas, los Bitcoin o los inversores más antiguos, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, tienen un grosor mayor, lo que está demostrando un porcentaje mayor de capitalización realizada para ese tipo de inversores en un momento determinado que se ve muy bien en suelos de mercado confirmados, en detrimento de la poquita capitalización que ostentan, ese porcentaje tan pequeño, los Bitcoin o los inversores de nueva creación, ¿vale? Que apenas entran, ya que seguramente consideren que es una estafa, consideren que no es un buen momento, consideren que se va a cero, ¿vale? Y entonces, como estáis viendo, fijaros, los suelos crean unas cuencas en las que las bandas, las ondas, el mayor porcentaje de capitalización total lo ostentan los inversores a largo plazo, ¿vale? Esto lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos las cortes. Por ahora vamos a seguir interpretando esta métrica, ¿vale? Podemos examinar el valor en dólares de cada transacción, ¿vale? Al final queremos ver un indicador que demuestre el sentimiento de mercado, ¿vale? Hemos hablado de suministro inactivo, es similar a las ondas Hodel. Al final estamos viendo una radiografía de esas entradas en mercado, de esos Bitcoin que están valorados en un momento determinado a largo plazo. Y en detrimento estamos viendo el comportamiento de los usuarios, tanto a corto plazo como a medio y a largo plazo, ¿vale? Esto da una visibilidad tremenda, ¿vale? ¿En qué momento, por ejemplo, como veis ahí, vamos a poder disfrutar de esa visibilidad, de esa transparencia para con el ecosistema de la red Bitcoin? Pues, por ejemplo, con la entrada de nuevos inversores, ¿vale? Esta entrada de nuevos inversores, repito, se va a dar en momentos en los que a lo mejor nosotros queremos ir cediendo cartera, ir vendiendo, ir distribuyendo poco a poco en función como lo haría un institucional o un big player que ve que la masa se está posicionando, como su propio nombre indica, de golpe. Tenéis aquí, por ejemplo, vamos a seguir con esa similitud, con una radiografía del mercado, solo fijándonos en los inversores a corto plazo. Es decir, cuando entran, cuando hay nuevos Bitcoin en circulación, cuando se compra Bitcoin, ¿vale? Y si os fijáis, hay cuencas, como hemos dicho anteriormente, en suelos de mercado, ¿vale? Cuando el sentimiento es más negativo, cuando la masa, la gente de a pie, digamos, amigos, familiares, ¿vale? Los inversores retail, minoristas, hay muchos sinónimos para esto, están fuera de mercado. Y fijaros cómo a partir de los techos de mercado de cada ciclo empieza a crecer el precio, y esa correlación de precio positivo va en función de esa correlación positiva con ese crecimiento de los inversores a corto plazo, ¿vale? Fijaros que conforme aumentan por FOMO de forma bestial, llegando en determinados ciclos de 2013, 2017, 2021 a más del 80%, es decir, un 80% de todo el mercado eran monedas e inversores de nueva creación, es decir, inversores a corto plazo. Fijaros que conforme sube, baja, ¿vale? Fijaros la pendiente cuando el mercado apenas cede un 20, un 30, 40% desde los máximos históricos confirmados, esa capitalización de mercado desciende, ¿vale? En detrimento de, como veremos a continuación, los largoplacistas, que van a ser cuando empiecen a posicionarse, cuando el mercado está bajando, cuando el mercado, empieza un bear market, ¿vale? Ahí es cuando con precios inferiores va viendo ese cambio de moneda, ¿vale? Aquí tenemos que diferenciar esos techos de mercado y fases de FOMO y los suelos de mercado y capitulaciones, ¿vale? Los inversores a corto plazo van a ser, por así decirlo, nuestra veleta, ¿vale? Van a ser nuestra guía, en el sentido de que vamos a poder ver un comportamiento en masa y con ese gran porcentaje de capitalización realizada en el mercado de Bitcoin, ¿vale? Ese volumen será intenso,
¿vale? Y sobre todo reducido en el tiempo, ¿vale? Los techos de mercado, esos bull markets, esos altcoin season, esas etapas de FOMO suelen durar semanas, pocos meses, a lo mejor 2-3 meses como muchísimo, hasta que se crea un techo de mercado debido a esa gran entrada y a que este tipo de inversores es imposible que sostenga los precios tan verticales durante mucho tiempo. Y después, pues bueno, vendrá el bear market, las bajadas, los ciclos bajistas para terminar en suelos de mercado, capitulaciones o bear market, vamos a llamarlo en etapas finales, donde los inversores a largo plazo, los LP, tendrán un gran porcentaje de la capitalización de mercado, ¿vale? En cambio, ese volumen será lento porque este tipo de inversores entra poco a poco al mercado, van haciendo DCA, Dollar Cost Average. Conforme baja el mercado, sus grandes cantidades de inversión, por así decirlo, van poco a poco inundando el mercado a la baja y absorbiendo todas esas monedas que la parte más cortoplacista no quiere o vende en pérdidas, ¿vale? Fijaros cómo si aquí filtramos por ondas de capitalización a largo plazo, señalando en la leyenda elegible simplemente todos los inversores y monedas que tienen más de 155 días, es decir, todos los Bitcoin o inversores que están holdeando por más de 155 días se considerarán inversores a largo plazo y fijaros que este será su comportamiento. Empezarán, por ejemplo, si nos fijamos en el ciclo de 2014, a crecer sus portfolios, se van llenando sus bolsillos, sus direcciones, sus billeteras, fijaros cómo se va creciendo, ¿vale? Hasta llegar a un máximo aproximadamente en suelos de mercado. Conforme el precio va aumentando, conforme el precio alcanza nuevos máximos históricos y empieza la temporada, digamos, confirmada de bear market, altcoin season, ciclo alcista, fijaros cómo distribuyen, ¿vale? Sucede exactamente igual, a esto se le llaman patrones cíclicos y podemos sacarle toda la lógica ciclo tras ciclo y sobre todo aprovecharnos de ello, ¿vale? Fijaros que son métricas muy generales que nos ayudan a invertir a largo plazo en el momento exacto, es decir, si vemos que estas líneas están creciendo, si vemos que esa acumulación por parte de los inversores a largo plazo está creciendo, será porque hay mucha gente con muchas ganas de adopción, ¿no? Y que eventualmente van a ver sus portfolios incluso llegando al 60, 70%, casi 80% de toda la capitalización de un mercado que es Bitcoin en manos de inversores a largo plazo, ¿vale? Para luego comenzar a distribuir, ¿vale? Cuando el precio sube, ellos van vendiendo en ganancias y poco a poco van cediendo esa posición a los inversores a largo plazo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Vamos a estudiar un poquito más a fondo estos inversores a largo plazo, a corto plazo en las cohortes, ¿vale? Y vamos a hablar de funcionalidades, ¿vale? Es decir, cómo vamos a poder nutrirnos de toda esta información, cómo vamos a poder, beneficiarnos para, como objetivo, invertir de forma más inteligente, más eficiente. Por ejemplo, si vemos distribuciones de los LP, si vemos distribuciones de los inversores a largo plazo, cuidado, porque nos está indicando que el mercado, está cediendo muchos Bitcoin que previsiblemente, y para eso hay otras métricas, incluso estas, si nos fijamos en las cohortes de rentabilidad, Bitcoin que se están siendo gastados en ganancias progresivamente cuando el ciclo está alcista, ¿vale? Entonces, el punto de inflexión será siempre el all-time high, ¿vale? El máximo histórico del anterior ciclo va a ser un punto de referencia donde estos inversores a largo plazo comenzarán a distribuir y donde nosotros tenemos que estar atentos de ese comportamiento de la corte más especulativa, minorista, retail, que son los inversores a corto plazo, que son capaces de absorber esas ventas de los largoplacistas y de esta forma comienza el bull run. Son fases muy psicológicas, muy rápidas en algunos ciclos y sobre todo donde impera un sentimiento de euforia, de FOMO, del que nos podemos aprovechar. Si avanzamos un poquito en las ondas de capitalización, seguimos con los porcentajes, pero diferenciamos por cortes temporales, podemos incluso, como he comentado antes, fijarnos en los patrones cíclicos, donde los inversores a largo plazo ostentan más del 80% de toda la capitalización del mercado de Bitcoin, en ciertos momentos donde nosotros podemos aprovechar, por ejemplo, acumular, ¿vale? Entonces, si fijamos unos niveles, como estáis viendo aquí en el recuadro verde, por encima del 80% y vemos que esa acumulación es tan grande de este tipo de inversores y comparamos el precio, confirmando una capitulación, confirmando un mercado de recuperación, un mercado en fase de crecimiento a la par que sale esa capitalización de estos inversores a largo plazo de la zona del 80%, van a ser los mejores momentos para invertir. Van a ser los mejores momentos para exponernos, ¿vale? Exponernos
digamos, a la misma vez que este tipo de inversores comienza su actividad, digamos, de distribuir en función de cuando se dan cuenta, cuando se confirma que el precio tiene fase de recuperación, de crecimiento y va luchando contra los all-time high, los máximos del anterior ciclo, y van distribuyendo, como estáis viendo con las flechas, de forma tan bestia como estáis viendo aquí. Esos serán momentos para confirmar fases de FOMO, de euforia, de crecimiento, ¿vale? Para terminar, como todos sabemos, en esos picos de mercado, ¿vale? Que son tan volátiles porque, repito, necesitamos que entendáis una cosa básica, que es simplemente que el mercado no puede ser sostenido eternamente to the moon por una serie de inversores que no son estos. Son los que entran en última instancia y que eventualmente pues no tienen más liquidez que aportar al mercado y acaban siendo liquidados, ¿vale? Son estos que estoy señalando aquí, ¿vale? Fijaros que tan rápido suben, aún más rápido bajan. Y esto puede ayudarnos a crear patrones cíclicos, ¿vale? Esto que estáis viendo aquí no es una línea de tendencia, no es una divergencia bajista, es simplemente la prueba, la justificación de que poco a poco cada vez hay más inversores a largo plazo, ¿vale? Cada vez hay más inversores con adopción, ETFs, fondos de inversión, inversores como tú y como yo, que a lo mejor queremos Bitcoin para más de 2, 3, 4 ciclos. Y que, por así decirlo, debido a que también el precio está aumentando, el porcentaje de Bitcoin y de inversores de corto plazo, ¿vale? Como máximo 3 meses, como estáis viendo en la leyenda, cada vez es menor en los ciclos alcistas, ¿vale? Entonces, esto nos está ayudando a crear patrones cíclicos y zonas objetivo que son bastante interesantes para estudiar hasta dónde puede llegar ese porcentaje de capitalización de este tipo de inversores que entran en masa en últimas instancias de los ciclos alcistas, ¿vale? Fijaos que después, donde estamos señalando con las flechas y con los recuadros rojos, cuando el mercado se da la vuelta apenas, repito, un 15, un 20, un 30%, fijaros cómo igual que entran, salen, ¿vale? O por lo menos este tipo de indicadores nos está mostrando que ya no hay más ánimo de estos inversores en masa de seguir aportando, ¿vale? Fijaros esa capitalización, ese porcentaje, cómo cambia tan radicalmente y ya no hay Bitcoin, ya no hay inversores que entren, ¿vale? Con 24 horas de máximo, entre un día y una semana, entre una semana y un mes, entre un mes y 3 meses, ¿vale? Vamos a hablar ahora de, señales, zonas de alarma, donde tendríamos que tomar ciertas decisiones, ¿vale? Por ejemplo, cuando en toda la red las ganancias superan el 100%, ¿vale? Tenemos que fijarnos si el 45-50% de toda esa red Bitcoin está, como digo, en ganancias. Entonces, esto es de lógica, pero nunca hemos tenido tanta visibilidad en ningún mercado, ¿vale? Para comprobar esto. Entonces, al igual que os puedo decir que cuando el 50% de todos los inversores en Tesla, en Microsoft, en el Nasdaq, en el oro, me da igual, estén en ganancias, cuidado porque a lo mejor históricamente, si estudiamos esos patrones, puede ser el inicio de una distribución a gran escala, ¿vale? Al contrario, cuando, por ejemplo, el 55, 60, 70 de toda la red, que es muchísimo, se encuentra en pérdidas superiores al 50%, históricamente, vamos a comprobarlo ahora, ha marcado los puntos más bajos de los ciclos. Entonces, esto seguimos explicando patrones cíclicos, seguimos explicando aspectos lógicos, eficientes a la hora de estudiar Bitcoin. Ahora, por ejemplo, nos vamos a fijar, repito, vamos a simplificarlo, el porcentaje lo veis aquí, de 0 a 100, en el eje de la métrica, pero vamos a cambiar a ondas de rentabilidad, ¿vale? Vamos a estudiar esa corte de rentabilidad. Si señalamos, como estáis viendo por aquí, solo las grandes ganancias, ¿vale? Ganancias de más del 500, 1000% o más de 1000%, ¿vale? Que es muchísimo y que seguramente con esos precios solo los ostenten los inversores a largo plazo, ¿vale? Fijaros que va a medir casi al milímetro las zonas, digamos, donde nos tiene que nos tienen que llamar la atención de cara a una posible distribución de nuestro portfolio, ¿vale? Entonces, no se dan muchas veces, pero son muy certeros, ¿vale? Repito, y como hemos comentado, si vemos que gran parte de esos inversores que ostentan ganancias tan bestias como las que estáis viendo, de más del 500%, entre el 50-60% de todo el mercado, ¿vale? Significa que hay muchísimos Bitcoin en ganancias, muchísimos inversores que son los que van a sostener este mercado y que, como veamos distribuciones por parte de esos inversores a largo plazo a la par que estas rentabilidades,
va a ser muy probable que, como digo, fijaros, al milímetro estemos estudiando una corrección o un inicio de distribución o un posible inicio de bear market, ¿vale? Si nos vamos al lado contrario a estudiar las pérdidas, fijaros que aquí hemos señalado exactamente en el mismo indicador de la rentabilidad de la capitalización realizada con más de un 80% de pérdidas y luego entre un 50 y un 80, ¿vale? Más de un 50% de pérdida, ¿vale? Haciendo el resumen. Esto es muchísimo, ¿vale? Pero fijaros que en Bitcoin es posible que hasta el 80% o más del 60%, como ha pasado en los últimos ciclos, ocupen, digamos, pérdidas de más del 50%. Es decir, que haya más de la mitad de inversores y de monedas en un mercado con más del 60% de pérdida, eso es muchísima pérdida, ¿vale? Eso es bestial. Eso está mostrando una capitulación, está mostrando una fase en la que hemos tensado tanto la cuerda que va a haber una gran parte, como estáis viendo, un 60% aproximadamente de todo el mercado con más de un 50% de pérdidas. Eso es lo que nos quiere decir este gráfico y lo que quiere señalar el recuadro que hemos dibujado aquí para vosotros. Esto nos tiene que llamar la atención y va a ser, por así decirlo, zonas en las que no os vamos a invitar a que compréis, digamos, gran parte de vuestro portfolio, pero que sí que entendáis que cuando se da una capitulación de este calibre, tendremos que ver, por ejemplo, lo damos en la formación avanzada mensual que tendremos que comparar todos los indicadores, tendremos que hacer el check, ¿vale? De la checklist y estudiar si se confirma una capitulación o un suelo de mercado, ¿vale? Ya sabéis, como vimos en anteriores webinars, que después de la capitulación de mercado viene la fase de recuperación, fase de crecimiento. Es ahí donde más eficiente va a ser invertir. Y en primera instancia, el primer paso es confirmar un suelo de mercado debido a esas grandes pérdidas, ¿vale? Entonces, este tipo de indicadores de la capitalización realizada nos va a ayudar bastante a entender esto. Y ya hemos acabado, pero me gustaría que os quedaréis un rato porque os voy a contar cómo os podéis lucrar de este descuento del 30%, ¿vale? Con Nodechart 30 vais a poder obtener un 30% en nuestras formaciones. Tenemos formación básica, formación avanzada, donde se va a hacer patente la idea que tenemos tanto Aleix como yo de la formación en Nodechart, ¿vale? No solo somos una plataforma de datos on-chain, una plataforma de datos, sino que nos encanta formar a la gente, nos encanta que aparte de que podáis acceder a todas las métricas de gran potencial, como hemos visto en esta sesión, podáis formaros con nosotros y aquí lo podéis hacer con ese 30% que está bastante bien. Si visitáis nuestra web vais a poder comprobar todo lo que ofrecemos en la formación avanzada, en la formación básica y os animo a que con ese código Nodechart30 podáis estar con nosotros varios meses. Tenemos el Discord formativo para asegurar una correcta resolución de dudas. Tenemos la formación avanzada, repito, que son más de 25 horas, ¿vale? Y luego tenemos directos semanales en el Discord. Creo que está bastante bien, no durará mucho ese descuento, es solo para vosotros que estáis viendo aquí este webinar, no lo publicitamos por ningún otro lado. Entonces recordad, Nodechart 30, si os animáis, estamos al otro lado para resolver vuestras dudas. Recordad, 30% de descuento con Nodechart 30 y solo me queda dar las gracias en nombre de Aleix, mío. Nos vemos en el siguiente webinar. Chao, un saludo.